El sillón del barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad y desde los de Shave the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán. Porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. Cuando una persona hace sus maletas para emigrar, las llena de sueños, de esperanzas, de esa vida que no puede tener en su lugar de origen y desea que se pueda llegar a cumplir allí donde cree que podrá conseguirlo. Somos un país con un pasado lleno de historias de aquellos que se fueron, que no podían seguir viendo a sus familias destrozadas por la guerra, el hambre y la miseria. Y me rompe el corazón descubrir que convivo con personas incapaces de hacer un ejercicio mínimo de empatía y que se han olvidado de nuestros abuelos y de su sufrimiento. Quizás porque aquellos que se quedaron tuvieron también sus luchas y ahora les invade el miedo. Un miedo irracional que se supera desde el acercamiento, desde la convivencia y desde el respeto por las diferencias del otro. Sueño con que la humanidad, eso que nos separa de ser simplemente animales, despierte en el corazón de aquellos que sienten ese miedo irracional, que entiendan que tenemos mucho más en común de lo que quieren hacernos creer y que lo fácil es echarle la culpa al de fuera. Las sociedades crecen cuando suman y se mueren cuando son excluyentes y violentas. Y todos tenemos un pedacito de acción en nuestro día a día. Los que recibimos, pues en escuchar, en facilitar la acogida y en regalar nuestra mejor sonrisa, entendiendo lo duro que fue para el otro tomar la decisión de dejarlo todo atrás. Y el que llega, pues tiene la gran labor de aprender la lengua, la cultura, las costumbres y superar todos los desafíos que se encuentran, que no es fácil. Porque una vez te vas y haces vida en otro lugar, tu corazón no estará completo nunca más. Los pedacitos se quedarán regados allá por donde tú vayas, y eso ya necesita de grandes dosis de apoyo en su día a día. Hoy tenemos a una de esas personas que lo ha dejado todo atrás y está aquí, al otro lado de ese gran charco que separa nuestros continentes, con un corazón inmenso y ganas de mostrar al mundo sus experiencias emigrando y además aprendiendo gallego. Muchas gracias, Víctor, porque me hace mucha ilusión charlar contigo para que nos cuentes todo lo que te sientas cómodo de contar, sobre todo, y que tal con tu gallego. Madre mía, qué ilusión estar aquí, gracias por la invitación. Sinceramente es primera vez que hago esto y la verdad cómodo siempre, siempre, siempre. Y en galego, pues sí, falo un poco galego, pero más o menos. Más o menos. Más o menos. Aprendiendo. Castrapo. Pero como yo, yo también estoy en ese proceso, los que nos escuchan ya lo saben, que cada vez que hay algún invitado que me dice, no, yo quiero gallego, yo lo intento de verdad, pero claro, le doy más patadas al diccionario que otra cosa, pero al final se trata de ir a poquitos. Uh-huh. Sí, bueno, a ver, más que todo mi contenido, pues se viralizó mucho cuando escucharon a un peruano hablar gallego. Claro. O sea, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento este chaval empezó a hablar gallego? Y fue simplemente una locura porque yo recuerdo que el gallego, pues me daba miedo hablarlo delante de la gente. O sea, por temor a si lo decía mal, lo hablaba mal y tal, o la burla y ese tipo de cosas. Pero llegó un momento, recuerdo una vez que estaba andando por Príncipe y estaba intentando hacer un video en gallego. O sea, me puse los cascos y tal. Y cuando me quité los cascos, escucho a una señora decir, pero tú, ¿qué haces hablando gallego? Que no eres de aquí, lárgate a tu país y tal. Y claro, en ese momento me encendí bastante. Ay. Y obviamente no le dije nada a la señora, dije yo, bueno, la voy a dejar pasar y tal, pero no podía quedarme con esa tensión en el cuerpo. Cogí el teléfono, me fui por el casco viejo, dije que le den a todo el mundo y voy a subir un video hablando gallego y que explote todo lo que tenga que explotar. Okay. Y creo que fue la mejor decisión que tomé, porque recibí muchísima aceptación de la gente de Vigo, de la gente de otros lados, de Galicia, que no pensé que Hombre, claro, que iba a recibir. Si tú recibes esta respuesta tan desagradable de una señora así caminando por la calle que no tenía por qué haberte dicho nada, claro, en el momento que lo lanzas a las redes dices, a ver qué va a pasar aquí. Exacto, o sea, muchas veces trataba, o sea, el error mío era hablar bien el gallego. Entonces yo hasta incluso, como acabas de decir, mucha gente de aquí en Vigo que son gallegos no lo falan bien. No. Entonces digo, pero
¿cuál es el miedo? ¿De hablarlo bien o hablarlo mal? Y en uno de los comentarios decía, el galego mal falado es el que no se fala. Claro. Entonces dije yo, pues es verdad. Entonces, literalmente, yo no soy de aquí, yo estoy aprendiendo. Entonces empecé, recibí mucha, como te vuelvo a repetir, mucha aceptación, muchos mensajes muy bonitos de la gente, pero lastimosamente recibí el peor hate y la peor pues aceptación de mi comunidad latina. Fíjate. Ujú. Pues insultándome, diciéndome de que porque hablo gallego, que yo soy peruano, que tengo que dejar de hacer tonterías, Ah, que hable solamente de Perú, y no solamente de Perú, gente de otros sitios de América Latina, de que no, que lo que estaba haciendo estaba mal, o sea, mensajes feos que obviamente ya los borré de mi cabeza, que en ese momento pues me afectaron, porque obvio. dije, o sea, ¿en qué momento pasa esto? ¿Por qué? O sea, yo digo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si tú quieres hablar gallego, quieres hablar inglés y tal, a ti nadie te puede decir nada. Ujú. Pero es muy, ¿cómo decirlo? Es muy fuerte que tu propia gente te Sea la diga, que te... exacto, Claro. que te diga todo ese tipo de cosas y al final, pues, dejé de leerlos y empecé y me empapé mucho más a todo eso. Me seguía mandando, porque mucha gente me mandaba mensajes al DM, me decían, no, mira, Víctor, tienes que ir aquí, a tal. Y yo digo, bueno, sí que voy, y tal. Y literalmente, o sea, iba a muchos lugares, iba a fiestas, la gente me decía, mira, ahí está Víctor y tal. Una vez recuerdo que nunca en mi vida pensé que iba a pasar esto, me piden una foto y yo sí, vale, ok. No pasa nada, soy yo, soy camarero, me pueden encontrar en cualquier sitio y tal. Pero sí, aparte, me empapé tanto que hasta empecé a escuchar música de Anakiro. Madre mía, es que de verdad mi Spotify está lleno de música gallega. Ya te Imagínate. digo yo, cuando estoy limpiando la casa pongo simplemente Anakiro. Y soy Ana feliz Quiro. escuchando. ¿Eres fan de Ana Quiro? Soy fan, Me soy fan, encanta. soy Es fan. que Incluso, perdón que te interrumpa, sí. pero justamente hice unos videos cantando canciones de Ana Quiro en el coche y madre mía, eso también. Ay, ¿qué te pareces a mi abuela y tal? Porque aparte de eso, le pongo un toque mío al Sí. gallego, le pongo un toque mío, soy mucho más burlón conmigo mismo, Ujú. canto como una señora mayor de estas, ¿sabes? Cuando están, pues no sé, limpiando su casa y me pongo yo todo loco. Ok. Y yo creo que al final a la gente le gusta, pues, que uno sea uno mismo, Auténtico. auténtico, y es lo que me costó mucho llegar hasta aquí también, porque no Sí. sabía qué quería hacer. Me gustan las redes sociales, pero no sabía qué quería hacer o pues a dónde lo voy a enfocar. Ujú. Y dije, yo tengo que ser yo y ya está. Claro. Ese soy yo, Víctor en Claro, Galicia. Víctor en Galicia, que para quienes estén escuchando te pueden encontrar en TikTok Y en y en Instagram. Instagram. Ujú. Ahí tienes todos tus Ahí vídeos. tengo todos los videos, pues la verdad que no me ha ido mal, me desconecto de todo el trabajo, me gusta mucho lo que hago y la verdad que pues muy contento con las redes sociales, la verdad. Muy bien. Al final hay que ponerlo en una balanza, ¿no? Todo el hate que puedas recibir, si es compensado con cariño y con una buena recepción, pues a lo mejor vale la pena, ¿no? Sí, claramente, incluso creo que las personas que aún seguidores son personas mayores, ¿eh? Ok. Son señoras que me escriben, venga, sí, tú puedes, chaval. Cuando me ven por la calle son personas mayores, yo feliz de la vida. O Ujú. sea, al final son gente que pues en realidad sienten que pues lo estoy haciendo bien y tal. Como vuelvo y te repito, al final el hate todavía sigue y Sí. de chavalada, de gente que no, que piensa de que uno lo hace porque, no sé, por como un comentario que leí, panchita histórica. O sea, ya son Panchitada histórica, histórica, ajá. O sea, ojo. al final sí, mucho, y no solamente lo he leído en mí, o sea, en Ujú, videos míos, sino en de otros colegas que también hacen contenidos que no son de aquí. ujú. Y también lo he leído muchas veces ese comentario muy racista, muy Sí. feo, que al final, que digo yo, o sea, incluso tuve como una pelea, una gresca con una chica que comentó un video mío. Y la verdad que lo único que le decía, pero ¿qué estoy haciendo mal? Claro.
Dime tú, dime si estoy haciendo algo mal. Incluso me tomé el tiempo de responderle porque ya era muchos comentarios, la bloqueaba y tal, pero todavía seguían los comentarios, se creaban otra cuenta y le digo, mira, ¿cuál es el problema tuyo? O sea, le hago mal a alguien en querer yo hablar gallego, en querer aprender la lengua, en querer hacerlo. Le hago mal. O sea, un montón de cosas. O sea, que al final uno tiene que, como dices, poner en la balanza cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Y aquí estoy. Y gana lo bueno. Y Sí, que gane siempre, siempre. siempre, siempre. Porque ¿cuándo llegas tú a Galicia? Yo llegué a Galicia hace 8 años. Vale. Hace 8 años llegué. Yo ya había vivido en Argentina con mi madre y mis hermanos, pero decidí venirme a España en sí. No tenía pensado en ningún momento venir a Galicia, Ok. pero yo soy de mar. Vale. Entonces, donde está el mar, tengo que estar yo. O sea, es imposible no, por ejemplo, oler la brisa o si en algún momento me siento mal o quiero estar en algún sitio, necesito estar en el mar para desconectar. Y obviamente a mi Madrid, pues no me lo daba. No, Entonces, mar en Madrid exactamente, como dice la canción, aquí no no hay hay playa. Total. Entonces dije yo Galicia y al principio me costó muchísimo porque yo era un sitio de ciudad grande, de quizás de más oportunidades. En ese momento yo lo pensaba. Sí, claro. Pero claro, al llegar a Galicia, un lugar más pequeño, pues encontrar trabajo fue difícil, no fue fácil. Pero bueno, poco a poco me iba a rendir ya, pero también tenía mis objetivos, el poder ayudar a mi familia, en algún momento pues poderlos traer y tal. Pero bueno, poco a poco conseguí trabajo, salí adelante y las veces que he viajado a mi país o a visitar a mi madre, pues me ha dado morriña, mucha, Claro. mucha Ya morriña. estás inoculado por Sí, el virus Galicia. es que incluso hasta cuando he ido de viaje fuera de España me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado mucho y yo le digo, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser, verdad? Ya solo yéndome a Madrid ya me agobio. No quiero, o sea, es como que ya está, me voy a un concierto, bueno, ya me quiero regresar. No Vale. es mi sitio, no quiero estar y pues a mí Galicia me encanta. Qué bueno, Sí, porque a tú mí- de qué parte de Perú? Yo soy de Lima. De Lima. Ujú, Claro, yo soy Lima, para quienes no la conocemos, ¿cuánto de grande es Lima? muy grande, es muy, 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 muy grande. Incluso, como te repito, viví también en Buenos Aires, también enorme, Enorme. ciudades grandes, y al final pues te acostumbras a tenerlo todo en la ciudad, pero luego dices, me voy a un lugar más pequeño, toda la gente, la misma gente la veo todos los días, Claro. no es lo mismo, qué raro es todo esto, no hay metro, cómo tengo que ir de un lado a otro, y luego al final te vas acostumbrando a la tranquilidad, te vas acostumbrando a que todo pues fluya y no estar en una ciudad tan grande y bueno, yo Vigo no lo cambio por nada. Fíjate, Yo estoy contentísimo, el trabajo lo tengo aquí, mi pareja, mi vida, mis cosas y qué maravilla. sí, yo estoy contento. Es que a lo mejor Vigo que puede ser del tamaño de un barrio de Lima. Un poco más. Un poco más, un poco más y un poco más. Pero bueno, o sea, también Lima tiene sus partes que pues al final yo todo Lima no lo conozco, pero tiene partes de que no pasaba por ahí por lo peligroso y tal, pero bueno. Claro, es que esto que la gente de aquí damos por sentado porque, como dice la frase, el privilegio cuando lo vives no lo reconoces, ¿no? Y la seguridad es uno de esos privilegios de aquí que no Sí. le damos importancia y la tiene muchísimo, ¿no? Sí, aquí hay mucha seguridad, incluso como te comentaba cuando viajé a Lima de visita por unos días, no pude salir de casa. Porque Ya te habías desacostumbrado. sí, y aparte de que la mayoría de mis amigos también, porque no sé qué pasó estos últimos años, Ajá. que ha habido mucha migración Vale. de distintos sitios, no solamente en España. A Sí. mayoría de mis amigos que estaban en Lima, en la zona en la que vivíamos juntos, unos están en Estados Unidos, otros en Francia y tal. O sea, literalmente mis amigos o sea, de mi edad, ¿no? De amigos del cole, amigos del barrio. Ya no están allá. Ya no están allá. Entonces al final llegar ahí pues no encontrar a casi nadie o a uno a dos que ya no viven en la zona. O sea, antes yo salía a 2 de la mañana, 1 de la mañana a caminar porque conocía el sitio, pero cuando llegué a Lima
a las 10 ya no salía, Claro. porque era muy peligroso, muy peligroso. Y es duro porque al final es un lugar donde tú has nacido, has crecido y pues tienes a tu familia, conoces un poco de la zona y tal, pero luego no poder salir y no estar tranquilo. Muchas veces cuando salía dejaba el móvil, dejaba todas las cosas, porque al final ese miedo todavía seguía creciendo y más. Y hoy por hoy Lima, pues no es que sea una ciudad peligrosa, pero no se puede andar tampoco despistado, no como aquí, ¿no? Que al final, bueno, la maldad está en todos lados. Al Sí, final, si alguien te sí, quiere hacer daño, te lo va a hacer, sí. sea donde sea. Pero es muy Es muy diferente, es muy distinto. distinto, es muy distinto. Y estamos hablando, aunque Vigo sea una ciudad pequeña, pero cosas pueden pasar. Sí, claro. Y no estamos libres de nada. Pero es mucha la diferencia en la que dices, voy a estar tranquilo, salgo del trabajo, yo estoy muy tranquilo. No es lo mismo estar en otros sitios, en ciudades grandes, donde te pueden hacer algo, pero bueno. O sea, Pero ¿sabes qué pasa con este tema? Que si no lo vives, por mucho que lo explicas, la gente no lo entiende. exacto. Es de estas cosas que tienes que vivirlas. Tienes que vivir lo que es estar en una zona realmente insegura. Sí, Y que claro. te digan, en mi caso, por ejemplo, nosotros mi familia, mis abuelos emigraron a Venezuela, mi madre nació en Caracas, entonces nosotros sí tenemos esta experiencia en una Caracas que era en su momento la tercera ciudad más insegura y peligrosa del mundo. Claro. Y esta cosa de llegar y tus abuelos que te digan hasta las 6 se puede estar en la calle, a partir de las 6 no se sale de casa, nada de cámaras de fotos en la mano, nada de joyas, nada de... O sea, te dan como un decálogo de Exacto. supervivencia. De cómo hacer, de Claro. cómo sobrevivir en ese sitio. Claro, y tú ya te quedas así como, ostras. Y mi madre, por ejemplo, que ella cuando se vino a España tendría unos 20 añitos. Claro, los de aquí se reían de ella porque iba con el bolso pegado a ella, si se levantaba era por favor cuídame las cosas. Y claro, ellos la miraban como diciendo, ¿pero por qué? No. Por eso digo que son cosas que hasta que no lo vives, aunque tú te lo cuenten y tú digas, sí, es muy peligroso, hay que vivirlo, es una sensación corporal de Sí, alerta constante. exactamente, lo que dices es verdad, porque cuando yo llegué también era igual. O sea, en muchos sentidos, porque al final uno viene con una idea distinta. Claro que al final uno cuando viene de allá dices, voy al primer mundo y tal, pero claro, al llegar tienes muchas dudas. Yo cuando llegué tampoco no quería sacar el móvil, no quería estar en la calle tan tarde y al final luego poco a poco, claro, yo trabajaba de madrugada y llegaba aquí a las 3 de la mañana, yo con un miedo. Claro. Yo decía, ay, ¿yo qué hago aquí? ¿Me van a hacer algo? Y tal, pero luego poco a poco vas viendo que, hey, tranquilo, que no pasa nada. Claro. Pero bueno, siempre uno buscando la mirada de alguien que está en su bola y no te está mirando, pero tú buscas la mirada pensando que te va a hacer algo, Ya. ¿no? Y eso no cambia hasta cierto tiempo, hasta pasa un tiempo y dices, bueno, aquí estoy bien, estoy tranquilo y tal, pero es la vida que uno lleva en Latinoamérica que es Total. difícil. Muy difícil. Es que yo siempre cuando le intentaba explicar, yo tenía 17 años la última vez que estuve en Venezuela, ya mis abuelos no me quisieron dejar ir más, porque la cosa se complicó Ya. aún más, entonces Madre me dijeron, mía. no, ahí os quedáis, no volvéis y ya vamos nosotros. Y cuando se lo intentaba explicar a mis amigos aquí, les decía, claro, es que, a ver, nosotros por la noche puede venir el típico yonki y que te amenace para robarte los 5 duros que llevas encima. Exacto. Pero es que allí te sacan una pistola. Claro. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, allí te matan por unos tenis. Sí, sí, sí. Entonces, claro, no estás... dentro de que estás hablando de lo mismo, no estás hablando de lo No mismo, estamos hablando ¿sabes? de lo mismo. No es... Hasta por comida. Y, Claro. la supervivencia es lo que importa. O sea, al final, yo recuerdo que no era amigo mío, era amigo de mi amigo. Lo mataron simplemente por no comprarle una Coca-Cola. Claro. O sea, estamos hablando de dos cosas muy distintas. Claro. Que aquí esas cosas no pasan. Como vuelvo y te repito, al final el peligro siempre está en cualquier parte del mundo. Nunca sabes. Pero es muy diferente, es una vida muy distinta, es una tranquilidad que pues nadie te la va a dar. Y esperemos que Vigo y Galicia y toda España, ojalá, siga así siempre. Claro. ¿Me entiendes? Siga así siempre porque al final es muy, muy, muy fuerte que esto pueda cambiar en algún día. Yo hoy por hoy, cuando mi madre vino y mis hermanas, yo le decía, es tranquilo, mamá, no te preocupes, porque ellos estaban en Argentina y también es otra historia que Claro. contar.
Y le dije que es más tranquilo, y, vas a ver que es muy diferente. Sin embargo, en los estudios con mis hermanas. Y me decía, bueno, hijo, y al final ella también, como dice, llegó con una coraza que poco a poco la fue Ablandando. ablandando y hoy por hoy mi madre pues ya es muy distinta. Mis hermanos ¿Están aquí también. todos? Sí, 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 están aquí. Hace 3 años que Tres llegaron. añitos. Y la verdad que pues hoy mi madre está mucho más tranquila y ya le dije, o sea, siempre vino con la ilusión de, sí, yo voy un tiempo para lograr lo que quiero y luego me regreso. Y la última vez le Y ya pregunté, no. mamá, ¿qué vas a hacer? No, hijo, me quedo. Yo, ay, es que yo te dije, te vas a quedar. Es Claro, así, te vas a enamorar y al final... Pero bueno, a ver, ella también tiene sus proyectos y sus cosas, así que claro. cada uno Tiene su también camino. tiene su camino, Exacto. exactamente. Yo lo que hice fue pues abrirle un poco más el camino para que pueda quizás lograr sus objetivos, tanto mis hermanos. Yo creo que lo hice también para que mejoraran no su vida económica, sino su vida. Porque creo que España es un sitio donde uno puede también pues surgir, puede salir adelante. Hoy por hoy Argentina y el resto de, no poniendo todo a todos los países que estén igual o peor, pero hoy por hoy Argentina no es un país en el que No se es pueda, fácil, exacto. no, sacarse adelante una Y vida. entonces aquí están bien y la verdad que yo muy contento por ellos, o sea, que al final puedan cada uno tener un trabajo, salir adelante, que puedan estudiar y todo eso, pues a mí me Claro, gusta que estén bien y al final termina siendo mi familia. obvio. Si lo que para mí es como también siempre lo he hablado con amigos que al final el primero, el que sufre, por así decirlo, es el primero que llega, Sí, ¿no? Porque al final, por decir, sufre porque estás solo. Al final tienes que buscarte la vida tú. Si no tienes para comer, tú búscate la vida. Si no tienes para pagar la habitación, tú búscate la vida. O sea, no hay otra persona detrás que te dice, o hijo toma, o hermano toma. Entonces, que al final todas esas cosas te hacen madurar muchísimo y ves la vida de otra manera también. Yo cuando estaba en Lima estaba en un trabajo y 2 días estaba en otro. ya. Y no me importaba nada porque vivía con mis abuelos, no pagaba nada, pero al llegar aquí todo cambia, todo es distinto. Y es por eso que hoy por hoy pues siempre traté de encaminar a mis hermanos, que obviamente como cualquier persona no voy a decir lo que tiene que hacer. O sea, tú busca tu camino, yo como hermano te voy a aconsejar. Y la verdad que pues contento por ellos Qué también. bonito. Qué suerte también que les hayas podido ayudar, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es lo más, muy aparte de mis objetivos, también era ayudar a mis abuelos. Uno de mis objetivos siempre fue traer a mi madre, porque yo recuerdo muchas veces que cuando estaba pequeño mi madre decía, ay, a España algún día, algún día. Y cuando yo me vine a España mi madre no sabía, porque yo estaba en Perú. Ah, Y mi madre después tiempo me cuenta que ella había sacado un boleto para irme a ver a Lima. Y yo la llamé 2 días antes para decirle que me venía a España. claro. Y ella me dijo, ¿estás seguro que te vas a España? Sí, pero ¿cómo? Y tal. Me voy a España, no sé qué va a pasar allá. Me voy a la aventura y a ver qué sucede. ¿De qué llenaste tu maleta? Pues primero de aventuras, Ajá. por así decirlo también, dudas. No sabía de mucha ilusión, con ganas de ser el primero de mi familia, venir a Europa. Fue muy difícil también poder lograrlo. ¿Vosotros no teníais ningún antepasado aquí? No, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Y muy aparte de la ropa, Ok. poquita, poquita ropa porque si no. Y muy aparte de eso, yo creo que en la maleta no, sino te podría responder el corazón. Lo traía destruido. Muy, muy, muy destruido porque sí que es verdad que mi madre vivía en Argentina con mis hermanos, pero yo vivía con mis abuelos. Y dejé a 2 personas que pues me costó muchísimo, muchísimo. Fue esa despedida en el aeropuerto muy triste. Y como te comenté hace un momento cuando viajé a Lima, fue porque fue un viaje express porque mi abuela falleció. Ay, Y fue muy duro. cuánto lo siento. Muy duro y, o sea, a veces es difícil
Me ponía sentimental ya, pero bueno, no pasa nada. Es muy difícil porque no pensé en... Mi ilusión siempre fue traer a mis abuelos. Ok. Porque la ilusión de mi abuelo de toda la vida fue venir a Europa, conocer Francia, España, y vine por eso, más allá de ayudarlos y tal, y ya lo quería hacer, ya estaba a punto de hacerlo, pero mi abuela se empezó a encontrar mal, mi abuela me escribía, hijo, ven, y yo, sí, abuela, sí voy a ir, o sea... Claro, pero creo no es que como coger el tren a Barcelona. exactamente, Hay que cruzarse. exactamente, Es muy costoso. entonces fue el momento en el que digo, bueno, voy, pero la vida se encargó a que no fuera. Ya. No tenía el pasaporte en ese momento vigente, fue muy, muy difícil todo, y dije, bueno, no pasa nada, voy el año que viene. Ya. Pero llegó la enfermedad de mi abuela, se la llevó en una semana, y yo recuerdo que mi prima me llamó, me dijo, tienes que venir porque la abuela está mal. Yo le dije, vale, está bien. Recuerdo que compré el boleto un domingo por la mañana, no, por la madrugada, y por la mañana mi pareja me llama, me levanta y me dice, tu abuela se fue. Y no pude llegar a despedirme de ella ni nada, y creo que eso es lo que hoy por hoy, pues a veces cuando lo recuerdo me lastima un poco. Claro. Después de 5 o 6 años no poder haberla visto. Pero bueno, sé que está ahí en algún lugar del mundo, en algún lugar sé que está aquí ahora mismo también, y porque ya, muy aparte de eso, sí que es verdad que aquí cuando he grabado contenido así, antes también lo hacía, y lo hacía con ella. Ok. Yo tengo muchos videos con ella. Le llamaba la comadre porque hacíamos video en la calle, la gente la empezaba a reconocer, mira la comadre Elena y tal, era muy gracioso. Yo creo que la parte cómica la he sacado de ella, mucha parte cómica de ella, y el carácter de mi madre, tengo el carácter de mi madre, creo que son dos cosas que explotan mucho. El criarme con mis abuelos y tener el carácter de mi madre es un plus. Claro. A ver, al final somos una combinación genética, ¿no? De las dos familias que se han unido para crearnos, y tenemos un poco de cada uno de ellos por ahí. Sí, incluso hasta yo no sabía hasta qué punto me parecía mi madre, porque claro, ya mi madre cuando vino a España no la veía hace 10 años. Claro, entonces cuando yo decidí irme a Lima a vivir con mis abuelos, mi madre estaba en Argentina con mis hermanos. Pero claro, yo fui una única vez a Argentina, la vi y luego me regresé. Pero luego de 9 años yo no la veía cuando vino aquí a España. Y no sabía hasta qué punto yo me parecía a mi madre. Hasta que conviviste. Hasta que llegó y miraba cosas y digo yo, uff. Ay, que sí, Y yo, Dios mío, de verdad, y cuando se enoje, cuando grite, cuando baile, cuando se ríe, dije yo, ay, Dios mío, normal que soy. Ya. Idéntico. Es que dicen que la manzana no cae muy lejos del árbol, ¿no? Exactamente. Y mamá siempre me dice, tú eres mi cruz, yo no te puedo decir nada. Y les digo, somos iguales, mamá. Somos iguales, luchones los dos. Eso está bien. Pero sí. Pues al final, reconocer también en nosotros ese poquito de cada uno de los que están detrás. Exactamente. Forma parte del proceso, también abrazarlo. Y a veces es como que luchamos contra eso porque no queremos aceptarlo. Porque, ay, sí, o al final no te das ni cuenta y cuando lo tienes al lado dices, oye, pues sí. Pues sí. Es verdad, sí, mentira no es. Es verdad. Y que luego pasa que los papás que dejamos cuando somos niños, cuando somos adultos nos reencontramos con ellos desde otro punto. Exactamente. ¿No? Donde ya eres un adulto y ya los miras hasta con otros ojos, ¿no? Donde claro. puedes ver al ser humano que era mamá y al ser humano que era papá, o a los abuelos, es como ya eres capaz de verlos desde otro lado. ¿Cómo fue ese primer contacto con Galicia y el gallego? Porque claro, esto le ha pasado a mi madre cuando yo me fui de casa, que me fui jovencita, a nada que me fui, ella ya puso en alquiler mi habitación, ¿no? Para universitarias de Erasmus, que era un programa de la universidad, entonces así ellas podían estar en casa con alguien de aquí. Entonces ella pasó por mi habitación como por lo menos 4 chicas de diferentes, una alemana, una de Estados Unidos, no me acuerdo, como varias chicas. Y la mayoría de ellas acababan escogiendo gallego voluntariamente porque llegaban a un lugar que desconocían que tuviera otro idioma y otra cultura distinta a la española. ¿A ti te pasó algo así parecido?
Con el gallego, el gallego, es que a mí al principio el gallego me parecía gracioso. Ok. A mí el gallego era como, ¿qué están hablando? O sea, ¿qué palabras sueltan ahí? Y el gallego que yo empecé a escuchar no fue el gallego que escuchas, fue un gallego cerrado. Ajá. O sea, yo digo, pero esto que están hablando, y yo, para. Que no te entiendo. No te entiendo, fue muy difícil, yo no sé qué están hablando. Y claro, los propios clientes de la cafetería me decían, Víctor, ven para aquí, te voy a enseñar. Y yo, vale. Y poco a poco, claro, pero yo lo escuchaba más, no entendía, o sea, poco a poco fui entendiendo y fui diciendo, bueno, esto es así, esto es acá, esto no. Y siempre lo tenía escondido en mi cabeza. Yo hablaba mi gallego en mi cabeza como mi inglés, que es en mi tu cabeza, sí. Y digo yo, pues qué raro lo que estoy hablando. Y fue hasta cuando, pues, comencé mi relación ahora mismo actual con mi pareja, que fue creo que fue el broche de oro, que me hizo, pues, abrirme más con el gallego. Y siempre me decía, pero háblalo, no pasa nada. O sea, ¿qué va a pasar? Le digo, no, es que tengo miedo. Ya. Y fue hasta cuando fui a la casa de su familia y pues ahí todo el mundo habla gallego. Ellos son galegofalantes. Exacto, todos. Eso es perfecto, porque así... Exactamente, y su madre también y tal. Y siempre me decía, perdona, Víctor, si no me entiendes. La entiendo, señora, así que cuidado con lo que habla. Sí, que me ves a mí con cara de peruano, exacto, pero yo te entiendo, ¿eh? me entero de todo. Incluso hasta una vez recuerdo que fui con mi pareja y a la casa de mi suegra y le empecé a hablar en gallego. Ah. Yo solo, Yo Mira. solo empecé a hablar en gallego y ella me respondía en gallego y cantando unas canciones de la Carolina y tal. Y yo me reía, la grababa y tal, pero ¿tú cómo fala galego? Ah, para que veas. Mira cómo faló galego. Y sus hermanas también, de mi pareja y tal, pero aún me cuesta un poco. O sea, tengo todavía esa espinita. Sé que en algún momento, como te dije, no es que quiero hablarlo perfecto, ¿me entiendes? O sea, me gustaría hablarlo perfecto, pero creo que cada vez aprendo más palabras, aprendo, pues no sé, palabras que no las sé conjugar, y digo, bueno, ese soy yo. Ese es mi gallego y el que quiere me escucha y el que quiere no. Pero eso es como una primera fase, ¿no? Empezar a utilizarlo y luego ya lo irás perfeccionando. Sí, incluso algo loco que ahora que recuerdo cuando viajé a Francia con mi pareja, habla gallego. Con los franceses. Hablaba gallego, te lo prometo. Me salía el gallego, yo no sé en qué... O sea, solo hablaba gallego. Y yo decía, graciñas, y decía yo, pero ¿por qué yo hablo gallego? Yo creo que como aquí nadie me escucha, nadie entiende, yo voy a falarlo. Y total, los franceses les da igual. Exactamente. Que les hables en español, en gallego, les da igual porque te miran con cara igual de que no te están entendiendo. Exactamente. Pero hablaba gallego. Me encanta. Y yo, Dios mío, es que de verdad esto es loco. Bueno. No, el gallego en mí ha impactado muchísimo, muchísimo. Como vuelvo y te repito, las canciones de antes, soy muy fan de Ana Quiro. O sea, al final, cuando estoy haciendo algo en casa, es Ana Quiro, Ana Quiro, Ana Quiro. Y son, o letras de la canción que son tan graciosas, digo yo, pero madre mía, las pantarreteiras, las tanchugueiras. No sé, creo que yo fui de lo de ahora para abajo. Ok, como o sea, que atrás al final, en el tiempo. claro, dale ahí más caña, yo quiero que me cuenten todo. Ok. O sea, que al final quiero empaparme más de la historia, porque al final sí, lo de ahora bien, pero quiero saber la música de antes, de dónde la música de antes. Y o sea, también... que estás a tope con la cultura gallega. O sea, me gusta. ¿te ha tocado el corazón tan profundo? Sí. Que te quieres como meterte ya hasta el fondo. Sí. Al final yo creo que para poder sentarme y hablar de algo tengo que aprenderlo. O sea, no puedo sentarme y con alguien o dar una opinión incierta si no la sé. Entonces creo que muchas de las personas, pues, o sea, mi problema mío es que tengo mucha información en la cabeza y luego disparo informaciones que no tienen nada que ver. Ok. Pero entonces lo que hago pues es primero digo, bueno, a ver, si esto es lo que quiero, voy a estudiarlo de aquella manera en que pueda yo explotarlo, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, yo no sabía que aquí en Alache había una estatua reflejando al inmigrante. No lo sabía. Yeah. Hasta una señora que me dijo, ve para ahí, ya verás.
Y literal, al bonita, final además. que no lo sabía. Mira que he pasado por ahí millones de veces y no me paré a verla. Y muchas cosas que al final, cuando he grabado en sitios que no sabía el fondo que tenía, pues por comentarios de, la verdad, que de seguidores que me dicen, Pito, ¿tú sabes dónde estás atrás? Por ejemplo, una vez grabé en el Castro, donde habían unas cruces de la época de Franco, y yo justo hice un vídeo hablando de que hablaran más gallego, que no tenían por qué cortarse con el gallego, y claro, me decían, lo estás haciendo en un lugar, yo le Bastante digo, simbólico, y sí. yo no lo sabía. Claro. O sea, que al Fue final... casualidad. Exacto, o sea, no fue previsto. O sea, pararme ahí, hacerlo ahí, no lo sabía. Como muchas cosas más que pasan, que al final me comentan, me dicen, y yo les digo, oye, gracias. O me dicen, Víctor, ven para aquí, sube acá, prueba esto y tal. Y es lo que te digo, que al final es que, ¿cómo no querer a Galicia? ¿Cómo no querer a los gallegos? Y son los primeros que te abrazan. Y te dan las ganas y el ánimo de seguir. O sea, yo tenía el miedo de ser rechazado por los gallegos, pero al final son los que me abrazan y el rechazo es por otro lado. Es por otro, ya. Es que eso es de tu historia, yo creo que es lo que más va a sorprender a la gente, ¿no? Que sobre todo cuando se está intentando crear este relato de que somos súper racistas, de que tal, y digo, hombre, como en todas partes hay gente y gente. Claro. Pero en Galicia, en general, yo creo que una gran mayoría es todo lo contrario, porque ¿quién no tiene un abuelo? En nuestro caso pues fue Venezuela, pero hay gente que se ha ido pues a México, a Alemania y a otros tantos países y se han tenido que ir porque aquí no se podía vivir. Claro, justamente. Y necesitamos, además, o sea, nuestros antepasados necesitaron de la acogida en sus lugares de migración. Sí, justamente una de las canciones de Ana Quiro dice, en Galicia, terras de hombres que emigran. Y al final creo yo que, muy aparte de esa época de la emigración y tal, Galicia, o sea, bueno, me refiero a Vigo, ¿no? Siempre, pues, aquí hay mucha comunidad latina, que al final, tanto Galicia, no sé, es porque siempre he vivido en Vigo, no he visto a un gallego o a una persona, pues, con ese racismo de no estés aquí. Bueno, salvo la señora de Príncipe. Exacto, sobre esa señora de Príncipe. Porque que siempre tiene que haber alguien, ¿no? Exacto, siempre tiene que haber alguien, pero es una en 1.000.000. Sí. Entonces al final vale más toda la gente que está ahí, que te apoya. Incluso a mí me pasa, como te comentaba, en el trabajo, son muchas personas las mayores que yo atiendo todos los días y son personas, la gran mayoría de hombres, pues que me dicen, yo estuve en Perú, yo he viajado, yo he estado allá, he trabajado allá, sé de lo que hablas, las personas mayores, las señoras también, me hablan de sus hijos y tal, y luego al final te sientes arropado y dices, estoy en el sitio en el que tengo que estar. O sea, yo no me puedo quejar porque gracias a Dios yo nunca he sentido y me he sentido pues discriminado, ni mucho menos sentir esa... ¿Cómo es ese obstáculo, o sea, esa barrera con la gente de aquí? O sea, no, al contrario, siempre me he sentido bien, me he sentido a gusto. Por eso creo que cada vez ha seguido creciendo el amor que tengo por esta tierra. Qué bonito. Me encanta. Y en tus redes, ¿qué es lo que intentaste hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Y qué es lo que te gustaría llegar a hacer? Porque cómo empezó, cómo está y cómo será. Sí, mis redes fue algo, es un zigzag. Okay. Porque yo recuerdo que estaba una vez con el móvil y dije, bueno, voy a meterme a TikTok a ver qué pasa. Y entonces no sabía el nombre que ponerme, entonces dije, bueno, voy a poner Víctor en Galicia, ya pasará otra cosa y tal. Y el primer recuerdo del video que hice fue, hola, mi nombre es Víctor, soy Víctor en Galicia, y empecé a cantar la Rianxeira. Me encanta. La Rianxeira. Esa fue tu presentación. Mi presentación en la Rianxeira. Vale. Y terminé de cantar la Rianxeira, claro, con mi tono, mi tono que me encanta. Y supuestamente mi contenido iba a ser, pues, dónde ir, dónde comer, dónde estar, dónde ir. O sea, te voy a contar todo lo de Galicia y tal. Supuestamente. Iba por ese camino. Pero y estaba enfocado en eso. Pero hasta que llegó aquella señora... Ya.
que cambió todo. Entonces al final mi contenido se basó en hacer, porque no lo iba a hacer en gallego. O sea, mi contenido era que la gente conozca Vigo. Sí. O sea, de aquella manera, ¿no? Sí. Pero quise intentar en ese momento hablar en gallego y claro, al recibir ese hate, dije yo, pues ahora va a ser todo distinto. Ahora lo voy a hacer en gallego. ¿no? Exactamente, dije yo. ¿Me está diciendo que no puedo hablar gallego? Espérate. Ya verás que sí. Sujétame el cubata. Exactamente, que ahí voy yo. Voy a hacer todo mi contenido en gallego. Qué bien. Y ahí fue donde empecé a hacer contenido en gallego, iba a lugares hablando en gallego, pues no sé, cantaba canciones en gallego, pues poco a poco fui informándome, me iba a fiestas, o sea, informaba de fiestas, pero el contenido era en gallego, o sea, hablaba a la gente, me presentaba a la gente, le decía, mira, mi nombre es Víctor, falo galego, poco a poco, y la gente me decía, sigue así, que lo estás haciendo bien, qué guay, que mira, que... Es que al final te estamos acompañando Exactamente, en tu proceso de aprendizaje. Exactamente, entonces, ¿a qué quiero llegar? Pues la verdad, sinceramente, quiero un día sentarme y que una conversación así como esta solo sea en gallego. Me encanta. Y que solo sea en gallego. Creo que es una meta que quiero cumplir y la quiero a corto plazo. Me encantaría sentarme y solamente hablar en gallego. Es que algo que también me gusta mucho comentar cuando se habla esto de una segunda lengua, ¿no? Porque para ti el gallego va a ser una segunda lengua. Exactamente. No es fácil, me refiero. Cuando tú tienes tu lengua materna, donde tú te expresas con claridad, donde tu pensamiento y tu boca van a la par y aún así a veces nos trastabillamos y metemos la pata, cuando tú introduces una segunda lengua, es como que nace la versión estúpida de ti mismo, que tiene muchísimo menos vocabulario, muchísima menos fluidez e intenta ser igual de simpático y igual de elocuente que en tu lengua primera materna y no puedes, eso tarda muchísimo en ocurrir. Exactamente, no, incluso me gusta enojarme más en gallego que en castellano. Es que el gallego es muy buen idioma para enfadarse. Para enfadarse. De verdad que sí. Es que de verdad... De verdad que sí. Me gusta enfadarme más en gallego. Es que siento que lo saco más. De verdad, Porque sí. si me enfado en castellano es como que ya. No, lo tengo que decir en gallego. ¿Cuál Y es me tu expresión enfada. favorita? Me cajo en la cona. O por ejemplo, no sé, a ver, por ejemplo, no sé, a ver, ahora no me sale. Ahora sí, te saqué de juego. Pero... Exacto. Pero no sé, hay muchas expresiones, no sé, o sea, va y toma por cu. Sí, o sea, pero es que lo dices con esa sensación. El gallego saca el enfado afuera. Exacto. O sea, son todas expresiones de que van como del interior del estómago hacia afuera. Y es liberador. No, incluso a veces mi pareja no lo sabe, pero bueno, cuando lo escucha ya sabrá. Pero a veces me gusta hacerlo enfadar simplemente para verlo enfadado. Exacto. Para saber qué decir. Y yo agarrar y repetir lo mismo. Y es que me encanta. Y entre mí me río y me dice, ya sé cómo lo dijo. Yeah. Y es que es lo que dice, al final te enfadas de otra manera que sabroso, lo sacas. Es sabroso. O sea, que al final tú dices, me voy a enfadar y lo voy a decir en castellano, no va a ser lo mismo. No. Lo tengo que decir en gallego para quedarme en paz. Tal cual. Así como también es un idioma precioso para la poesía. También. Porque es un idioma muy bonito para la poesía. Para el enfado es fantástico, porque te desahogas totalmente. Totalmente, sí. Yo creo que el gallego cumple muchas normas al final, en tanto el enfado, como dices en la poesía, en las canciones, en las abuelas hablando gallego, porque ellas son lo más. Claro. Mira, ¿y cómo sientes tú las diferencias del gallego en el territorio? Me refiero, porque tú ahora estás en Vigo, si tú te vas a Orense o a Lugo, ¿lo notas? Bastante. Sí, ¿no? Bastante, muchísimo. Yo te digo, la familia de mi pareja tienen un gallego muy cerrado. A veces cuando... ¿De dónde son ellos? ¿Lugo? ¿De Lugo? Lugo, su hermana vive en Monforte. Monforte mira. de Lemos. Pues aún tendremos familias en común, que ¿Seguro? Mi abuelo es de Escairón, es ahí bueno. cerquita de Monforte. Y la madre vive en Bóveda, mi suegra vive en Bóveda, y su otra hermana vive en Cinso de Limia. Eso ya Eso ya es... Entonces estamos hablando de sitios... Gallego. Gallego, claro. Entonces al final, ¿cómo no voy a aprenderlo? Claro. Sí, el reto mío también es hablar con la familia en gallego. O sea, incluso le dije a la familia, la próxima vez no me hablen en castellano. Ya está. No les voy a responder.
me parece bien, porque tú ya te sientes cómodo entendiéndolo y ahora es que no te dejen espacio para no me habléis a mí en este idioma. Yo quiero que sigáis hablando vosotros porque ya os entiendo y así yo me puedo permitir. Exacto, pues también quitarme esa espinita o sea, como ese miedo, ¿me entiendes? Porque me lo quité con mi pareja. Claro. O sea, le dije, aquí en casa hoy se habla en gallego. Muy bien. Y un día así, aquí en casa se habla en gallego y vamos a poner a gallega. Se acabaron otras otras cadenas. Sois de lugar, de Anaquilo. Todo. Bueno, luego llega un momento que, bueno, vale, sacamos el gallego y ponemos otra cosa. Pero se me arranques porque así. el cerebro necesita un descanso también. Vivir también. en un segundo idioma que todavía no es el tuyo es agotador. Sí, al final, a ver, cuando hubo un mes que dejé de crear contenido, me pasó que volver al gallego me costó mucho. Porque más allá de cuando creo contenido, pues estoy con el gallego a tope, ¿no? Hablándolo y tal. O a veces le pregunto a mi pareja, mira, ¿esto se dice así? No, se dice de esta manera y tal. Y a veces pues no lo digo bien y tal. Bueno, voy corrigiéndolo y me van quedando muchas frases. Pero dejé un mes de hacer contenido porque me sentí un poco saturado ya. Y fue un mes en el que el gallego lo hablaba poco. Me costó muchísimo volver a retomarlo y fue difícil. Pero es como quien deja de ir al gimnasio un par de meses, que también luego es como, ay, otra vez, como cuesta, ¿no? Exactamente. Hasta que vuelves a rodar. Exacto, entonces fue, bueno, no lo puedo dejar, volví otra vez y otra vez estoy ahí, no lo quiero, como que incluso hasta tengo muchas ganas de ir a clase de gallego, pero siento que eso le va a quitar autenticidad. Exactamente. O sea, lo quiero hacer, pero digo a la vez no. Ya. Entonces, o sea, es como que estoy pensando y le digo, quiero seguir aprendiéndolo por mí. Sí. O sea, quiero que al final, pues la gente que me sigue vea el proceso de cómo empecé y que después, como te digo, me pueda hablar el gallego tan fluido y yo me voy a sentir realizado y contento. Claro. Y lo que pase después ya pasará. Ya. Pero siento de que si ya voy a clases, ya estoy perdiendo esa Sí, porque de repente magia. En clase lo que vas a aprender es el gallego normativo. Exacto. Pero yo lo siento si esto duele, pero es que el gallego normativo no es el que se habla en la calle. Exactamente. Al final es un compendio de gallegos y de normas, pero realmente tú cruzas la ría y el gallego de Cangas de Moaña es ya distinto al nuestro. Si vas a la zona de Monforte, de Escairón, yo recuerdo cuando iba con mis abuelos allí, y era como, no entiendo nada, ¿no? Era como tan distinto. Y si te vas a la zona de Ribeira, pues también, o sea, tenemos el mismo pescado, tiene 4 nombres distintos dependiendo de la zona por la que vas. O sea que, claro, tú vas a una escuela, es genial porque vas a perfeccionarlo y a nivel normativo vas a aprender el gallego que te van a exigir si quisieras trabajar en la administración. Claro. Pero no es el de la calle. Exacto, así es. Entonces, lo quiero aprender a mi manera. Muy bien. A mi manera, poco a poco. Sí. Y nada, y a modiño. Seguir, y a modiño. Y incluso cuando escucho música gallega y tal, claro, ya te digo, me río solo, aprendo palabras, le digo, oye, ¿qué significa esto? Ah, eso. O sea, son palabras tan cerradas que tú dices... Expresiones. Exacto, dices tú, esto no lo sabía. Está bien porque esto lo estás diciendo en varias ocasiones, lo has repetido, ¿no? Que hay momentos donde no entiendes. A veces en Galicia tenemos esta costumbre de decir, bueno, pues si el gallego es muy fácil, ¿no? Debería entenderlo todo el mundo cuando llega. Claro, es fácil para ti que te has criado en gallego. Exacto. Pero va a haber personas a las que no les resulte tan fácil. O sea, exactamente. A mí me gusta siempre hacer entender a las personas que la adopción de un segundo idioma no deja de ser un proceso. Claro. Cuando tú lo escuchas por primera vez es ruido. Ruido que no tiene sentido, que puedes entender alguna palabra cuando, claro, el gallego y el castellano tienen una raíz común que es el latín y obviamente hay muchas cosas que de primeras puedes decir, pues, mesa es mesa, vale. Claro, exactamente. Pero... incluso me ha pasado que un tiempo, cuando me empapé tanto con el gallego, cuando tuve esta mini pelea con esta seguidora, no entendía por qué la gente
la gran mayoría de aquí en Vigo no hablan el gallego. O sea, yo como dice, me voy a otro lado, por ejemplo, en La Coruña, Sí. el gallego se habla mucho más Sí. y es un gallego distinto también. Entonces le pregunté a mi compañera por qué no hablaba gallego, o sea, que tiene sus hijas y tal, y me dijeron, es que en mi casa nunca se habló Nunca se gallego. habló. Nunca se habló gallego. Digo, ¿y por qué? O sea, si es una lengua de aquí. Me dijo, no, en mi casa no, nunca se habló gallego y yo no sé gallego. O sea, me dice, yo lo puedo leer, lo que salen Sí. del cole y tal, y sus hijas tampoco. O sea, es algo, digo yo, pero es que raro, ¿no? Que al final... Es que este punto es súper importante. Es decir, tú tienes la suerte de estar ahora en tu familia política, son galegofalantes. Exacto. Si tú tienes eso, ya tienes un tesoro, porque va a darse de forma natural. Cuando tú no estás en un entorno galegofalante, claro, es como un círculo vicioso. Vale, yo quiero hablarlo, pero no tengo en mi entorno con quién hablarlo, pues al final acabas no hablándole. Y en Vigo, yo soy del 82, yo de mi entorno, yo no tenía a nadie galegofalante. O sea, yo el galego era el Xabarín Club. O sea, gracias al Xabarín, todo lo que podía saber de gallego era ahí, aparecía ahí. No había ningún otro entorno donde hubiera gallego. En mi casa, pues mira, madre venezolana, padre catalán, ya verás tú el gallego que había. Cero patatero. Entorno, cero patatero. Pues claro, salvo algún viejito del barrio que pues sí, que hablaban en gallego y tal, el resto, nada. Pero ¿por qué? O sea, yo creo no estar equivocado, pero creo que se ocultó un poco hablar gallego en su tiempo cuando estaba estaba Si nos vamos a la raíz, hay un complejo de que el gallego, hubo un complejo de que el gallego era de los del monte, de los como para tú ser una persona de bien, tienes que aprender castellano, te tienes que ir a Madrid a estudiar una carrera o a Barcelona incluso. No es como, hemos tenido un sentimiento compartido como de inferioridad, incluso para con nosotros mismos. Ya. Ha sido un símbolo de estatus social. Ha sido muchas cosas muchos ingredientes que se han ido sumando a que se haya perdido el gallego. Sin embargo, ahora, por ejemplo, yo que he estado unos años fuera y he vuelto, muchos de esos compañeros de clase que tuvieron el mismo entorno castellano hablante que yo, ahora están criando a sus hijos en gallego, ellos están hablando gallego a diario, se han hecho un ejercicio de decir, oye, es que o rompemos con este ciclo o desaparece nuestra lengua, nuestra cultura, etcétera. Y están haciendo esto, o sea, mi entorno se ha de repente empezado a crecer lo que es familias galegofalantes, que para mí mejor, porque cuando yo estoy con galegofalantes, pues puedo hacer lo que haces tú. Claro. Intentar, es como, Dios, me muero, a mí en mi caso no es miedo, es vergüenza absoluta, en plan, Dios, es que lo estoy haciendo fatal. Pero bueno, tener a Bruno como nuestro historiador de cabecera fue uno de los grandes pasos, ¿no? Claro. El tener una persona con un trato frecuente con la que hablo o intento hablar gallego lo mejor que puedo. Claro, yo creo que también cuando tienes a una persona, en tu caso, con Bruno, como dices yo, al tener a mi pareja, te sientes como más arropada. Sí, y dices, da menos vergüenza. Exacto. Y te va a corregir. Exacto, exactamente. Y luego dices, uy, ya, con esto voy a aprender, con esto Claro, voy a hablar. y das tus primeros pasitos. Exactamente. Incluso yo como trabajo cerca de una universidad, la gran mayoría de estudiantes que vienen en gallego todos. Mira, es que ves, yo creo que está habiendo un cambio. Exacto, y muchas, no sé cómo era antes, no lo he preguntado y he de averiguarlo y me gustaría hacer un video de esos pronto, es si antes las asignaturas también eran en gallego, o sea... Había menos, siempre hubo, yo estudié gallego, obviamente, como asignatura, y hacia el final casi había a lo mejor 1 o 2 asignaturas en gallego, no recuerdo muy bien. Mi hermano, que es 3 años menor, él ya tuvo más asignaturas que yo y a día de hoy hay más asignaturas, pero vuelvo a lo mismo, no sirven de nada si tu entorno luego Exacto. es castellano hablante. Ahí luego ya entra ya una discusión como política de si obligar o no a la gente. Es que da igual, aunque tú obligues a la gente, si el entorno no es apetecible, si no es de esto que digas, jolín, tiene que haber un ejercicio también personal. En mi caso, Claro. cuando volvimos de Holanda, yo llegué a vivir en Cataluña y en Holanda. Digo, ostras,
Si yo cuando estuve en Cataluña hice el esfuerzo de aprender catalán y hablar en catalán con la gente que hablaba en catalán, si en Holanda hice el esfuerzo de aprender 4 palabras de holandés y chapurrearlo, ¿cómo no voy a hacerlo aquí en Galicia? Claro. Era un ejercicio que antes de eso nunca hubiera hecho. A lo mejor también es verdad que esos años no los he vivido aquí, no puedo saber cómo hubiera yo vivido este cambio, ¿no? Pero desde luego sí me ayudó a volver a casa y como tengo una barbería, yo siempre que viene alguien galego falante, pues lo intento, pido disculpas por mi gallego que no es muy bueno y arranco. Lo mismo que hago cuando viene alguien en inglés, que le hablo en inglés o no sé, como un ejercicio comunicativo. En el caso del gallego, por ejemplo, mi hermana que ahora mismo está en la ESO, ella los 2 primeros años estaba exenta del gallego. Sí. Pero claro, los 2 primeros años, pero luego tienen el tercero, tiene que ser al nivel. Sí, entonces, eso es complicadísimo. Exacto, sí. Entonces, y lo que dices tú, si no tienes en casa a nadie que hable en gallego y todos hablan castellano, porque obviamente es el idioma de nosotros, entonces es mucho más difícil. Entonces al final le costó muchísimo. Y hoy por hoy ella me dice, hermano, yo tengo 5 asignaturas en gallego. Y yo lo escucho y lo entiendo, pero es que no basta para eso. No. Porque al final tienes que escribirlo, tienes que comprenderlo, tienes que leerlo y es difícil. Entonces, y te van a puntuar negativo las faltas de ortografía. Exactamente. Y le es muy difícil. Y obviamente siempre trato pues de incentivarla, que lo aprenda, o sea, ya quizás no para su día a día, pero sino para poder aprobar las asignaturas, mínimo. Porque incluso hasta en la universidad hay muchas materias. Yo una vez le pregunté a una chica que está estudiando, me dijo, no, en la universidad tenemos 3 o 4 que están en gallego, y pregunto yo, o sea, una persona que por ejemplo, vive en Madrid, que nunca ha vivido en Vigo o aquí en Galicia, y viene por X razones a vivir aquí, ¿cómo hace? Le va a pasar lo mismo que a tu hermano. Lo mismo, y al final... yo lo viví en Cataluña, Víctor, yo llegué a Cataluña para segundo de bachillerato, y me pasaba un poco lo mismo, sí, estás exenta. Igualmente todo, yo recuerdo dar historia del mundo contemporáneo en catalán, latín en catalán, filosofía en catalán, fue como, no estoy enterando de nada, así fue que no aprobé, tendría que repetir aún, y ya me fui a peluquería porque dije, no puedo desaprovechar este año de exención de catalán, porque es que si no me van a... ¿Cómo te pones en 2 años al nivel? Claro. Porque si tú esto lo haces de pequeñito, bueno, un niño pequeño en 1 o 2 años, se pone, pero enseguida en el nivel. Un adulto, una persona ya con 17, 18 años, es súper difícil, te tienes que poner a nivel universitario. Claro. Entonces, vale, sí, puedes aprovechar esos 2 años, imagínate, a hacer tu currículo habitual y además meterte como en extraescolares para poder llegar a tener ese nivel. Sí. Es el problema de intentar solucionar políticamente cosas que no tienen una solución política, que es que al final yo soy de las que piensa que se atraen más moscas con miel que con mierda. Tienes que hacer la lengua atractiva, tienes que hacer entornos atractivos a la hora de que la gente quiera, pues, o sea, un caso como el tuyo, por eso me apetecía tanto traerte. Es como, qué bonito ver que alguien llega aquí y dice, oye, no, que yo quiero aprender gallego. Claro. Nadie me ha obligado, nadie me ha puesto una pistola en la cabeza, es que quiero formar parte de esto. Exacto. Y yo creo que entre todos, cambiando un poquito la mentalidad, podríamos, y hay que facilitar a nivel escolar es que 2 años no llegan. No llegan, claro que no llegan. En punto de Exacto, estudios, y es lo que dices al final, durísimo. Si fuera desde pequeña, que al final va aprendiendo poco a poco, no tiene nada que ver. Es muy distinto. Yo tengo un sobrino que ahora mismo está en segundo y yo tengo grabado con él algunos vídeos y es que yo me parto. Y habla gallego mejor que yo. Claro. O sea, que al final... Hay edades donde es muy fácil. Exactamente, que al final de pequeño o sea, es muy distinto la manera de aprender, pero bueno, a mi hermana le ha costado muchísimo y bueno... Es mucha duro. fuerza desde aquí. Sí, ánimo, se puede. Pero claro, es un esfuerzo titánico. Exacto. Es un esfuerzo titánico. Ahí ya pues necesitamos que las autoridades entiendan estas particularidades y faciliten, ¿no? El decir que la persona no deje de estudiar el gallego, claro que sí, pero que de alguna manera, que un examen tuyo se vaya a la porra, a lo mejor por faltas de ortografía o por no tal, o que es mucho lío. Pero bueno, quitando eso, al final creo que eres una muestra real
de cómo una persona puede llegar a un lugar, sentirse arropado, acompañado y querer hacer de la cultura del lugar la suya propia. Sí, yo creo que cada vez la siento más mía y no voy a parar hasta que se empapen mío, así como la lluvia de todo este mes. Total. Nos van a Así salir branquias, Víctor. Así como la lluvia voy a terminar, creo yo. De hecho, creo que hasta se cuela por el audio. Si vamos a estar en un silencio, yo creo que esto se va a escuchar. Esto es ASMR de lluvia de hoy. Y sí, yo creo que pues si al final llegas a ver un vídeo mío pues hablando completamente gallego, pues quiere decir que lo logré. Lo lograste. Que lo logré. ¿Qué te gustaría que la gente supiera de ti y cómo apoyar tu cuenta, por ejemplo, o tus cuentas? Pues, ¿qué me gustaría? Pues la verdad es que sigan así apoyándome, dejándome todos esos comentarios que lo hacen, que yo todos los leo. En el sentido de apoyarme, pues que me tengan paciencia, que cada día lo quiero hacer mejor y pues nada, o sea, que muy agradecido con Galicia y como dicen ahí, ya eres un galleguito, un peruano gallego. Peruano gallego. Peruano gallego y obviamente mis raíces jamás la voy a olvidar, pero bueno, hoy por hoy me siento aquí en Vigo pues cada día un poco más gallego. Qué bonito. ¿No? Y a los que están fuera pensando en venirse a Galicia, ¿qué les dirías? Pues que no tengan miedo. Le diría lo que quizás podría haber sentido yo en ese momento. Que no tengan miedo, que luchen por lo que quieran y que este es un lugar de mucha gente bonita en el sentido de que pues los van a cuidar, van a sentirse como en casa, porque Vigo es como en casa. Vigo, hoy estás un día comprando el pan, te saludan 4 personas, como si fuera tu familia. O sea, yo creo que si en algún momento deciden venir a Galicia, pues es un sitio, como te dije, vas a llegar y no te vas a querer ir. Lo que me pasó a mí. ¿Y les animarías a que aprendieran gallego? Exactamente, sí. Yo 100% ya desde ya, al llegar ya de frente gallego. Ya creo yo que me gustaría pues que más gente, no de aquí, sino de mi país o gente de Latinoamérica, pues hablen más gallego. Y pues que se sienta esas ganas de querer integrarse más. Y no quiero decir que si hablas gallego o no hablas gallego no te integras, no, sino de que haya ese juego, ¿me entiendes? De que podamos hablar también otro tipo de lenguas, que no todo es inglés. ¿Total? Ya te digo, yo he hablado en Francia gallego. Con el gallego llegas a todas partes. A todas partes. Hay un galego en Alúa, o sea que... Imagínate. Malo será. Qué bonito, Jolín. Me quedo con eso, ¿no? De que animemos a más personas a animarse con el gallego y a no dejarlo morir. Es una cultura muy bonita, tenemos una cultura preciosa, tenemos un idioma precioso e temos que falalo máis, Víctor. Exactamente. Tiñamos que propoñernos falar un pouquiño, oxe, aquí ti máis eu. Eu penso que a próxima vez que venga aquí vamos a hacer este podcast en galego. En galego, parece ben, os dous. Esto es un ejercicio de honestidad absoluta, amigos. O sea, aquí estamos, una catalano-venezolana y un peruano intentando vivir en gallego. Exacto. Es que no es fácil, no es fácil. A lo mejor si estuviéramos en otro sitio donde hay más galegofalantes, estaríamos en otro punto que yo. Exacto. Pero bueno, al final creo que lo vamos a lograr. Sí, cada vez se escucha... Las noticias dicen lo contrario, pero mi sensación es que cada vez se escucha más gallego en la calle y que, como tú dices, los más jóvenes cada vez hablan más gallego y que los idiomas son para comunicarse, no tiene más, pero encapsulan algo súper bonito que es una raíz cultural y una historia y unas leyendas y una música. Muchas cosas. Y eso es lo que hay que cuidar, yo creo. Exactamente, yo creo que Galicia esconde todavía muchas cosas y es mucho misterio y es lo que me encanta a mí, muy aparte. Por añadir algo más, es que Galicia es puro misterio, muchas cosas que contar, historias que tú dices, ¿qué? ¿En serio? Las leyendas, lugares, mira, sitios esta era una buena escondidos. sección para Víctor en Galicia, ¿eh? Sí. Que nos hagas ahí, que te pongas a investigar sobre mouras y sobre trasnos. Sí, recuerdo haber grabado una vez un vídeo en... yo no me acuerdo el nombre.
en Halloween grabé un vídeo en una... No me acuerdo el nombre ahora, Bueno. se me fue. Y era un sitio que me que dije daba yo, miedo. y tanto. O sea, dije yo, ¿y esto? ¿Y esto qué es? Y en bastantes sitios, bastantes lugares que es de película. Vamos, es que, o sea, tienen que venir a Galicia. Sí, totalmente. Totalmente. Todo está Totalmente. lleno de mucha historia y muchas cosas por ver. Totalmente, ahí lo dejamos. Ya solo me queda la última pregunta del episodio, que llevamos aquí, la verdad, que nos hemos puesto de cháchara, madre de te Dios, digo. pasaron los minutos volando. Que es que, ¿qué te gustaría encontrar en Vigo? ¿En qué sentido? Es abiertísima. ¿Podría ser algo que eches de menos de Perú, por ejemplo? ¿Qué me gustaría encontrar en Vigo? Mm. Wow, esta pregunta... Te lo puedes pensar porque yo como corto pego tenemos tiempo. No tiene por qué ser así ahora ya. Lo primero que tal. Sí, la verdad que ahora mismo me agarraste. Claro, has vivido en Argentina, has vivido en Perú, has vivido en Madrid. Pues a lo mejor algo, yo que sé, que eches de menos de allí o que eches de menos de cómo es la gente, que digas tú, pues me gustaría que fuera más así. No sé. Bueno, mira, es verdad. ¿Qué me gustaría encontrar aquí en Vigo, dices, no? Al final, pues no sé, que la gente disfrutase más la vida. Que disfrutase más la vida, que muchas veces pues renegamos de muchas cosas y por así decir, nosotros los latinos siempre somos de estar, no digo que sea, que no quiero decirlo mal, o sea, no digo que los gallegos o la gente de aquí, de Galicia, valga la redundancia, sean sosos, no, sino me refiero que la gente sea mucho más alegre, Ya. o sea, de que tengan esa energía, ese sabor dentro, que solo lo tenemos los latinos, pero que esa alegría, esa energía, pues la gente también lo pueda tener. Yo, por ejemplo, muchas veces veo a mucha gente por la calle de mala hostia. Sí. Y yo digo, bueno, es hoy. No, son todos los días. Entonces les digo, vive un poco mejor, disfruta y sé feliz. Ya. O sea, yo creo que me gustaría mucho ese puntito que le falta a los de aquí, ¿no? Un poco más de emoción. De alegría. De alegría. De esa calidez. Yo eso era de las cosas que más notaba cuando iba a Venezuela, la diferencia de carácter. Exacto. Que, ok, con el carácter de aquí os adoro a todos, pero tú cuando vas allí notas la diferencia. De repente es como, ¿qué pasa aquí? No sé, hay algo en cómo te reciben, en cómo se alegran de verte, en cómo están inventando un plan y otro plan para estar contigo. Y te lo voy a resumir en esta frase que me quedó para siempre. Allí no te preguntan, cuando tú llegas de vacaciones, no te preguntan ¿y cuándo te vas? Exacto. Te preguntan ¿hasta cuándo te quedas? Porque ya están planeando a que tenemos un mes, pues hay que llevarte todo aquí, allí, a tal, no sé qué, ta. Y aquí es como ¿cuándo te vas? ¿No? En plan, ya acabas de llegar y es como, ya me estás echando, ¿no? Sí. Y eso pasa con mi pareja, porque al final yo soy así. Sí. Y él me dice, no, espérate. No, de eso nada, no esperes nada. Hoy hacemos esto, cuando vamos a decir que quiero ir aquí. No, hay que hacerlo todo. O sea, con cabeza, pero que tengan esa adrenalina, un poquito de adrenalina de no tenerlo todo pensado. Salte de la rutina, que también es bueno. Pues ahí queda esa petición. Yo creo que se ha endulzado muchísimo. Yo, los años que han ido pasando, el Vigo que vivo hoy no tiene nada que ver al Vigo que yo viví con 12, 13 años. Sí, yo creo que también... Está mucho más... claro, también influye, también creo que la inmigración influye muchísimo. Y no solo la inmigración, sino los propios de mi generación, muchos hemos estado viviendo fuera temporadas. Entonces, también, cuando tú vas y vuelves, ya vuelves distinto. Y ya haces que la ciudad cambie, ¿no? Hay gente que ha vivido en Barcelona, en Madrid, que se han ido a otros países, pues como Holanda, o que se han ido, yo qué sé, nosotros vivimos la crisis del 2008 muy dura y mucha gente que éramos jovencitos ahí en ese momento, cogimos las maletas y nos fuimos. Claro. Entonces, llegó un momento que dijimos, hay que volver, morriña a tope. Literal. Morriña a tope. Y ese volver ya hace que la ciudad cambie. Entonces es un poco todo. Los que habéis venido de fuera, más los que nos fuimos y volvimos. Eso todo yo creo que es lo que ha hecho que el Vigo de hoy sea tan distinto. Sí, yo creo que al final pues vas viendo los cambios cuando te vas y vuelves después de tiempo. Bueno, tú mismo lo describiste, ¿no? Tu vuelta a Perú de repente ya no era tu Perú. Exactamente, sí. Y el ver ese todo distinto, todo diferente,
pues me hizo extrañar más Galicia aún. Sí. Yo al tercer día, yo fui por 5 días, al tercer yo no quería Ya estar no ahí. está. Es que era lo que decía en la intro, que es una cosa que solo si emigras lo puedes entender también. Cómo tu corazón se rompe en pedacitos y se quedan en esos lugares donde has vivido. Sí, Y nunca llegas a ser completo, porque cuando estás aquí hay cosas que echas de menos de allí, exacto. pero si ahora te fueras para allí de nuevo, luego echarías de menos cosas de aquí. Nunca llega a completarse. Yo lo veo Exacto. en mis abuelitos se volvieron para España con 80 y pico años. Ellos se Ya. habían ido con 14 una y el otro 10 y pocos. Nada, muy, muy jóvenes. Ellos ya eran de allí. Ellos Ya. ya eran venezolanos. Allí echaban mucho de menos aquí, pero luego estuvieron aquí y, bueno, mi abuela todavía sigue viva y hay algo que no volvió con ellos, que se quedó Claro. allí. Ujú, Y me dices imagino. tú, Sí, que al final eso pasa. Si hoy por hoy me dicen dónde te gustaría vivir toda la vida, claro, pues es difícil contestar esa pregunta. O sea, dices, sí, me siento bien aquí, estoy feliz aquí y tal, pero al final también mi vida también está allá, mis raíces, mi historia. Pero luego miras para atrás y dices, pero ¿dónde estás parado ahora? ¿Dónde tienes tus cosas? ¿Dónde tienes tu mente, tu futuro? O sea, al final el futuro para mí es incierto. Hoy puedo estar aquí, mañana puedo estar en otro lado. Pero es una pregunta que siempre me hago de vez en cuando. O sea, ¿qué voy a hacer? claro. O sea, ¿qué quiero hacer? Vine con un propósito, el propósito lo medio cumplí y ahora ¿Y estoy ahora qué? aquí. O sea, ¿qué hago? O sea, irme no me voy a ir, pero necesito también pues quedarme en un sitio y decir, bueno, es aquí donde me voy a quedar, es aquí y tal. Y pues bueno, es una pregunta que me hago constante muchas veces. Y bueno, y creo que dentro de poco espero tener una respuesta concreta a eso. O nunca, O es que nunca. son de estas preguntas filosóficas Exacto. existenciales que es como, es que a lo mejor no llegas a tener nunca esa Exacto. O certeza. sea, y al final me voy a hacer la pregunta ahora toda la vida y Claro. seguiré sentado en... Yo me crié, en mi casa era, el año que viene se vienen los abuelos. Todos los años era como, no, van a dejar Venezuela y se van a venir. Van a dejar Venezuela y se van a venir. Llegaron a hacer un intento. Yo tendría 6 años, 7 años. En el primer invierno se dieron la vuelta para Venezuela. Dijeron, no, esto no es para nosotros. Ya, claro. Es que vuelvo a lo mismo, es que la gente no entiende esa rotura de alma que hay y que es muy bonito romantizar la emigración, ¿no? Como para conseguir lo mejor y tal, no sé qué, no sé cuánto, pero es que en el momento que tú te vas y dejas atrás tu vida, un pedacito tuyo se queda atrás para siempre Sí, claro. y no vuelve. Sí. Yo creo que al final también vas, vienes y mucha gente dice, bueno, voy a lo que voy y luego se regresa así, porque y también la emigración no es para todos. No, Mucha gente que emigra, pero luego no aguanta y se va. Y también se respeta. Yo lo respeto totalmente. completamente, porque yo creo que al final no es que no, ya valiente es saliendo del país a buscar un futuro mejor. Quizás la suerte es distinta, quizás la suerte es otra, o vienen con mentiras y tal, pensando de que aquí todo es bonito, que todo es bien, y al final llegas aquí y la historia es otra. Es Entonces, muy duro. al final, pues hay gente que busca soluciones rápidas, mucha gente que se puede hasta endeudar para poder llegar hasta aquí, y es muy difícil que al final llegues y por mentiras de terceros, pues pienses de que esto era de otra manera. Al final nadie te cuenta la historia de verdad. Y pues nada, y yo creo que más allá de todo eso, en mi caso, por ejemplo, sí que es verdad que a mí no me contaron nada. Yo dije, bueno, a lo que salga. Y yo creo que eso es una de las cosas que a mí me hizo un poco más fuerte. Porque yo creo que me hubiera llevado una decepción si me hubieran dicho que aquí era esto, y yo Llegar y llegar encontrar aquí. trabajo y ya todo Exactamente. genial y... Entonces fue más mi ganas de saber qué pueda pasar más adelante que el decir me rindo, me voy. O sea, yo creo que eso fue lo que me llevó a mí estar aquí y poder cumplirlo todo lo que he cumplido, porque al final es lo que es lo que me ha dado emigrar de esta manera. Y así. Es que detrás de cada emigrante que podamos tener en nuestras vidas hay una historia que merece ser contada. Sí, claro. Y ojalá la gente se parase a escuchar.
Sí. En vez de tener tantos prejuicios y tanto odio como se está intentando inocular, que la gente escuche. Es que no es fácil coger una maleta, dejar a tu familia atrás, rehacer tu vida en un lugar nuevo. Di tú que entre países que tenemos una lengua común va a ser más fácil que, bueno, yo me acuerdo cuando me fui a Holanda. Pues cuando ya ni siquiera el idioma lo tienes en común, Claro. se hace aún más difícil. Pero no es fácil vivir pues bajo esa sensación de no pertenencia, de que me siento muy a gusto, pero no Claro, pertenezco. pero no pertenezco aquí. Claro, entonces, de verdad que un poquito de empatía hacia quienes tenemos en nuestro entorno, porque ya bastante dura es la vida de cualquier ser humano, cuanto más le vas sumando estas cositas, ¿no? Sí, sí, sí. Y para el que viene aquí, pues eso, entender que mucha gente ha venido engañada, Sí. o con unas ideas de que esto iba a ser súper fácil y luego se dan cuenta pues que no es tan fácil. Sí, sí. Yo creo que siempre cuando mi madre vino, yo le fui muy sincero de un principio de cómo eran las cosas aquí. Yo jamás les iba a engañar, les iba a decir que aquí iba a ser todo color de rosa, porque creo, no solamente aquí, yo creo que cualquier lugar Sí. que uno emigra no es fácil. No es llegar y tenerlo todo, o sea, No. es un poco complejo. Y que también hay gente que tiene suerte y que lo consiguen rápido, pues muy bien, y no por eso Y yo nos me... alegramos por ellos. Exacto, y yo por eso, no por eso me voy a enfadar, mira lo que le pasa a él, no, al contrario, o sea, me da gusto de que quizás no pueda pasar las cosas que he podido pasar yo, porque yo, obviamente, quizás todas esas experiencias y cosas que he pasado yo, no quisiera que le pasaran a otras personas. Tener mucho tiempo sin trabajo y no saber qué hacer, y tener esa sensación de no saber qué va a pasar mañana, de qué voy a comer o cómo voy a pagar esto y tal. Entonces al final no tener miedo a tampoco pedir, o sea, y con ese miedo, porque hay mucha gente también viene de otro sitio y decir, no, yo tengo mi casa allá, tengo mis cosas, tengo Claro. esto, tengo lo otro, no sé, o sea, voy a pasar hambre aquí y tal. Le digo, vale, no pasa nada, o sea, si tú has decidido venir y salir adelante, hay muchas cosas que hay que pasarlas. A ver, yo, gracias a Dios, de la manera que estoy criado, gracias a mis abuelos y a mi madre, creo que soy una persona muy agradecida siempre en cuanto a todo, y jamás voy a voltear, o jamás voy a decir, no, esto yo no me pongo, o yo no voy a ir a, por ejemplo, a pedir comida a Cáritas, que lo hice en su momento cuando llegué, o quizás cuando estaba en la habitación y no tenía una para abrigarme, ir al ropero de Cáritas. O sea, me daba igual que la gente me viera haciendo fila, o sea, lo siento mucho, o sea, no está mal eso, o sea, Para eso pero está. exacto, hay mucha gente que piensa que porque lo hace ya está mal, o Claro. que, ay, no me van a ver, o sea, Claro, pero ¿qué también importa? es una barrera psicológica que hay que entenderla, tanto los que vienen como los que estamos aquí, de lo duro que es. Es decir, tú estás en tu país con unas condiciones económicas determinadas, una vida determinada, y a lo mejor no estás tan terriblemente mal, porque a veces pintamos a la gente que emigra como que se están muriendo de hambre, ¿no? Y no, a veces simplemente por querer ir a mejor. Exacto. Con el punto tan sencillo como el de la seguridad que estábamos hablando, no tiene Sí. ni por qué ser un valor económico. Exacto. Entonces, cuando tú das ese paso y te ves en otro país en una situación socioeconómica inferior a la que tú estabas acostumbrado, no todo el mundo es capaz de gestionar eso. Exacto. Porque Le llegan cuesta. esas vergüenzas de cómo voy Sí, a sí, pedir sí. comida, cómo voy a pedir ropa, cómo... Bueno, a veces hace falta que te ayuden un poquito para que tú de ahí puedas tirar para adelante, Sí, a ver, ¿qué pasa? Que a mí en su momento no me costó nada hacerlo, porque cuando yo viajé de Lima a Argentina a vivir con mi madre siempre fue una persona, hasta el día de hoy, que es muy trabajadora. Y ella se buscaba la vida también, en trabajar en lo que sea, para sacarnos adelante y tal, ¿no? Y entonces ella vendía comida en las terminales y tal. Y estando en Argentina, ella ya viviendo en Perú, viajó a Argentina, ya estaba trabajando, pero a veces no llegaba el dinero. Y también se buscaba la vida para sacarnos adelante. O sea, mi mamá ha hecho todo lo posible para que a nosotros no nos falte nada. Y creo yo que desde ahí parte, o sea, mis hermanos y yo, el no tener la vergüenza, el no tener el miedo de hacer las lo cosas, que haga falta. porque, exacto, por el bien de uno, o sea, no porque no tengamos que comer, o sea, o no tengamos
no sé, o sea, el dinero no alcanza, o sea, va a estar mal que tú vendas comida en la calle o que hagas una ayuda para, o sea, tengas una ayuda extra para ayudar a tu familia, ¿no? O Claro. sea, que al final no porque vendas comida en la calle estés mal o esté mal, ¿no? O sea, literal, puede ser que sea un apoyo más. Es que al final son todo prejuicios mentales que tenemos. Sí. De... Sí. Yo creo que al final mucha gente por eso tampoco no llega a la inmigración completa. Porque llega aquí y lo primero que ve, esto no, en mi país yo no tengo por qué pasar esto, Claro. me voy. Y claro que al final todo es un proceso. Es un proceso que hay que vivirlo para que al final puedas contar tu historia. Es como dices, al final cada uno tiene una historia distinta, cada uno le pasan cosas distintas, a uno mejor, a otro peor, pero no por eso hay que decir no lo has pasado bien o tú porque lo tienes más rápido que yo, los documentos o no, o muchas cosas, o el trabajo, un montón de cosas. Yo creo que cada uno, pues es la suerte de cada uno y tratar de sobrellevar todo eso y ser fuerte, porque es lo que se trata. Luego las cosas se acomodan que luego tú dices, lo cuentas, como te lo estoy contando ahora. Yo creo que en su momento no pensé contarlo y contarlo tranquilo. Cuando llegó la pandemia también fue difícil poder estar en la pandemia y yo no tener pues algo con que pues mantenerme en ese momento. O sea, mi primera idea fue regresarme a Lima, pero claro, lo pensé, lo quise hacer, pero claro, tampoco podía, porque no había vuelos, no habían vuelos, no tenía dinero, no tenía nada. Entonces, claro, Sí. que al final, claro, mi madre me decía, no, hijo, tú puedes, lucha, tú vas a salir adelante, y me puse a vender comida, y salí adelante, y es así, que al final, de estar bien económicamente, por así decirlo, esperar para tener el tiempo exacto para poder tener los documentos, estar trabajando, pagar mi habitación, tener mis gustos y tal, a no tener nada, pues claro, llega la pandemia y todo el dinero que tenía ahorrado había que soltarlo. O sea, yo no tenía una ayuda ni nada porque no había, entonces el dinero se acabó. Y llegó ese momento, es volver a empezar. O sea, ya lo hiciste una vez, hazlo otra vez. Y como te digo, hoy por hoy lo cuento como una anécdota y creo que así como yo, muchos han pasado por lo mismo y es una historia de cada uno distinta. Totalmente. Y aquí queda grabada para siempre. Así es. Así que la gente la escuche y se dé cuenta que, sobre todo esto es porque el que nos escucha y ya tiene la empatía no necesita que le contemos esto. Exacto. Pero si podemos llegar a uno de esos que dice las palabras que no tiene que decir y que tiene la actitud que no tiene que tener, pues oye, si conseguimos ablandar un corazoncito hoy, ya lo hemos logrado, ¿verdad? Así es. Víctor, muchísimas gracias, moitísimas grazas por ese esforzo de falar galego, porque eres exemplo para min tamén, que es como, anda, que tiene que venir el peruano para hablar gallego y no tú, me cago en la leche. La verdad que gracias a ti, muy contento, me he sentido muy, muy a gusto de contar todas estas anécdotas, de, pues no sé, de darme a conocer un poco más. Gracias por este espacio. Y pues nada, y ahora que te siga todo el mundo en las redes. Todo que me para sigan. Que veamos cómo vas evolucionando con tu galego. Así es. Y nada, y que se vienen muchas cosas para mí y para ti también, que vengan un montón de cosas. Gracias. Y gracias por todo. La Gracias verdad, muy a ti. contento. Gracias. Y gracias a vosotros por seguirnos y por haber llegado a este minuto del episodio. ¿Era bonito este tesoro o no era bonito este tesoro? Es que yo cuando lo vi en redes dije, tengo que escribirle, tengo que traerle a los micros y que nos cuente este Víctor en Galicia, ¿cómo puede ser? Y ya sabéis, apoyarle en las redes. Nosotros aquí seguimos grabando y la semana que viene un nuevo tesoro que Vigo esconde. Hasta la próxima. Chao. Ahora sí, Víctor.